Muy buenas noches, compañeros y profesora. En la noche de Buenas hoy, mi noches. compañera Angie Prenz y mi persona Ginette Pérez vamos a estar compartiéndole un poco acerca de las cesantías e intereses sobre cesantías. Para empezar a ahondar en el tema, vamos a definir primero qué es el auxilio de cesantías. Es una prestación social a cargo del empleador y, como bien estipula el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, esta consiste en el pago de un mes de salario por cada año de servicios prestados por el trabajador y proporcionalmente por fracción de año. ¿Cómo así por fracción de año? Si el trabajador no laboró el año completo, sino que laboró 2, 3, 4 meses, pues entonces para su cálculo, para efectos del cálculo, se va a hacer en base a ese tiempo que el trabajador laboró. Cabe resaltar que esta prestación social constituye un ahorro obligatorio para ser destinado al trabajador cuando éste se encuentre cesante o desempleado. La Ley 50 de 1999, en el numeral 3, su artículo 99, pues nos señala de que es el trabajador quien se encuentra pues de forma libremente para escoger cuál es el fondo de cesantías y el empleador está obligado a consignar en ese fondo las cesantías dentro de los plazos respectivos estipulados por la ley. Buenas noches, compañero. Continuando con nuestro tema, tenemos ¿cuál es el objetivo de la entrega del auxilio de cesantías? Este auxilio tiene como finalidad crear un apoyo o un ahorro para el trabajador en caso que quede desempleado, desee adquirir estudios para él o para su familia y la compra y mejora de vivienda. Bueno, al principio, pues el auxilio de cesantía pues, fue creado en el año 1945 y su finalidad era que aquel trabajador que se encontrara cesante, desempleado, pudiera solventar sus necesidades. Sin embargo, hoy día pues vemos que los trabajadores pueden hacer en algunas ocasiones, pueden solicitar un retiro parcial de su auxilio de cesantía. Dentro de esas ocasiones tenemos, por ejemplo, si el trabajador desea comprar un lote, comprar un terreno o desea hacer una construcción sobre un lote o terreno que sea propio, desea hacer mejora de vivienda, desea construir su vivienda o desea hacer una ampliación, una reparación, esa vivienda debe ser propia o debe ser de su cónyuge o compañera sentimental. También podemos ver el caso cuando éste desee utilizar ese retiro parcial en el caso de estudio, como lo decía mi compañera, en el caso de educación, quiera financiar los pagos por conceptos de matrícula, ya sean las matrículas de los estudios de él como empleado o de su esposa, de su cónyuge, compañera sentimental o sus hijos. Ese dinero pues retornará directamente al fondo de la universidad, debe ser una universidad reconocida a nivel superior y no pasará directamente a manos del trabajador, sino que pasará directamente a la universidad. ¿Okay? Listo, compañera. ¿Cómo se liquida el auxilio de cesantías? Bueno, tenemos que el auxilio de cesantías para liquidarlo lo encontramos estipulado en el artículo 253, como lo dice acá, del Código Sustantivo del Trabajo numeral 1, y nos dice que para liquidarlos tomamos como base el último salario mensual devengado por el trabajador, siempre y cuando éste no haya tenido variaciones en los últimos 3 meses. Eh, la siguiente diapositiva, por Angie, para que puedan observar los otros dos ítems, donde nos dice que en caso de que el trabajador tenga derecho al auxilio de transporte, este de valor se incluye dentro de la base para los cálculos. Acá resaltamos de que el auxilio de transporte es el único pago no salarial que entra dentro del cálculo de las cesantías, de los intereses de cesantías y también de las primas, ¿ok? Y lo último es que en caso de salarios variables se va a tomar como base el promedio devengado por el último año de servicios o todo el tiempo de servicios, siempre y cuando el trabajador no haya laborado el año completo.
Tenemos acá la fórmula general utilizada para el cálculo, que es salario mensual por días laborados sobre 360 días. Resaltamos nuevamente que el salario mensual, si el trabajador tiene derecho al auxilio de transporte, pues acá le vamos a agregar ese ítem. De acuerdo al ítem anterior que habla que cuando el trabajador tiene salario variable durante los 3 últimos meses, y ustedes dirán, bueno, acá el último también habla sobre los salarios variables, el último ítem hace referencia cuando el trabajador vaya a liquidar o vaya a salir de la empresa su auxilio de cesantías. Van a tener en cuenta el salario promedio de vengado del último año para los que tengan salario variable. Pero cuando el trabajador está vinculado a la empresa y por X o Y razón, en los 3 últimos meses obtuvo por comisiones, por horas extras, obtuvo un salario variable, su salario varió los 3 últimos meses, solo se van a tomar esos 3 últimos meses y se promedian, no se va a tomar todo el último año. ¿Cuándo debe ser cancelado el auxilio de cesantía? El auxilio de cesantía deben ser liquidadas a final de año, es decir, a 31 de diciembre las cesantías deben ser liquidadas y deben ser consignadas al trabajador antes del 15 de febrero, cuando culmine el contrato de trabajo. Pues ya como el empleado no va a tener ningún vínculo laboral con el empleador, pues ya su fondo de cesantías deberá liquidarle pues la cantidad que tenga ahorrada. Cuando el trabajador pase a tener un salario normal a un salario integral. ¿Por qué? Porque en el salario integral, recuerden que hay 3 salarios que son prestacionales. Entonces, esa parte del fondo de cesantía va entre esos 3 salarios. El valor liquidado a 31 de diciembre debe ser consignado antes del 15 de febrero, ya se los había dicho antes. Las cesantías se liquidan la cantidad que tenga el trabajador que ha elaborado el 31 de diciembre y deben ser consignadas antes del 15 de febrero. Desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero tienen plazo los empleadores para cancelar el auxilio de cesantías al fondo de cesantías. Okay. ¿Qué sucede con el no pago oportuno del auxilio de cesantías? De acuerdo a lo estipulado en el artículo 99 del Código Sustantivo del Trabajo, estipula que el empleador que no cumpla en la fecha estipulada con el pago del auxilio de cesantías en el fondo de cesantías deberá asumir una sanción de un día de salario por cada día de retraso, por cada día de retraso. Es decir, si las cesantías se debían consignar hasta el día 15 de febrero, pero el empleador no las canceló, sino que las canceló el día 20, el día 25, los días que tenga de retraso deberá asumir como sanción un día de salario por cada día que se haya retrasado. Bueno, ¿quién tiene derecho a recibir el auxilio de cesantías y quién no? Vemos acá que aquellas personas dependientes, es decir, aquellas personas que tengan una relación, un contrato laboral, ya sea de un contrato fijo, o sea, un contrato indefinido, tienen derecho a recibir este auxilio de cesantías, y aquellas personas que laboren de forma independiente, es decir, que no tengan una relación laboral, ¿ok? ¿Quiénes no tienen derecho a recibir el auxilio de cesantías? Tenemos acá estipulado en el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo que existen 3 causas, ¿ok? El trabajador perderá el derecho de auxilio de cesantías cuando el contrato de trabajo haya terminado por estas 3 causales, como lo son todo acto delictuoso cometido por el empleado contra el empleador o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primer grado de afinidad o los directivos de la compañía. Todo daño material que grave, que sea causado intencionalmente, ya sea por los materiales de la empresa o por la materia prima, los instrumentos que éste utilice, y sean objeto, digamos que, del ejercicio de su trabajo. Y por último, que el trabajador revele secretos técnicos de la empresa
o dé a conocer aquellos asuntos de carácter reservado, los cuales generen un prejuicio grave para la empresa, ¿ok? Y estas tres causales lo que van a permitir es que el empleador no efectúe los pagos hasta que, digamos que la justicia no decida qué se va a hacer con ese trabajador. Ahora vamos a observar un ejemplo de cómo se debe liquidar el auxilio de cesantías. Me avisas por favor cuando ya salga el ejercicio. ¿Se está presentando ya el ejercicio? Sí, ya se está presentando. Ok. Bueno, tenemos que un trabajador ingresa el día 25 de No, pero marzo. espera. Quedó presentando, pero no aparece la pantalla. Un momento. Listo. Ahora sí sale. Ahora sí. Ok. Tenemos que un trabajador ingresa el día 25 de marzo y tiene un salario de 877.803, es decir, un salario mínimo. De ahí podemos deducir que ese trabajador ya tiene derecho al auxilio de transporte. Entonces, bueno, no nos confundamos porque hay personas que deben un salario mínimo, pero no tienen auxilio de transporte, ya sea porque viven en el lugar de trabajo, porque viven cerca, y pues la ley estipula que no tienen derecho. Pero en este caso vamos a tomar el ejemplo de que este empleado tiene derecho al auxilio de transporte. Exactamente. Entonces, O también cabe resaltar, disculpa que te interrumpa, Angie, que puede ganar un salario mínimo, pero este trabajador también devenga algunas comisiones, lo cual hacen de que eh, el salario de devengar pues sea mucho más de los dos salarios y no tiene derecho al auxilio de transporte. Entonces también hay que tener en cuenta eso. exactamente, siempre y cuando el trabajador tenga derecho, se estipule que tenga derecho. Entonces, para llevar a cabo la fórmula general, que es salario mensual por días laborados entre 360. Entonces, vamos a tomar como primero cuál sería salario básico. El salario básico sería el auxilio de transporte más el salario mínimo. Este va a ser el valor que se va a tomar para que ese trabajador pueda liquidar sus cesantías. Entonces, aplicando ya lo que es la fórmula, sería el salario básico por los días laborados. Tomamos en cuenta 275 días. ¿Por qué? Porque recuerden que se debe sacar el cálculo proporcional a la fecha que se ha elaborado. Si él ingresó el 25 de marzo y en contabilidad se llevan días, recuérdame, tiene días De 30 contados, días. exacto, se toman contablemente 30 días. 30 días. Entonces tenemos que entre el 25 de marzo hasta completar los 360 días contables, trabajó 275 días. Entre 360, que es lo que nos indica la fórmula. Como resultado, nos da un total de 749.102. Es decir, este trabajador va a recibir como auxilio de cesantías antes del 15 de febrero 349.113. Este valor es el que estamos liquidando apenas a 31 de diciembre. Del 1 de enero al 15 de febrero, el empleador deberá consignar este valor al respectivo fondo de cesantías. Ok. Ahora voy a seguir compartiendo la diapositiva para continuar con el tema.
Listo, vamos a continuar ahora entonces con los intereses de cesantía y eso lo vamos a encontrar también estipulado en la Ley 50 de 1990 y el artículo 99 nos habla un poco de los intereses de cesantía, donde nos dice que el empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantías con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que liquide definitivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los intereses de cesantía son aquella utilidad sobre el valor de las cesantías acumuladas que tiene el trabajador a 31 de diciembre, ¿ok? Corresponden al 12% porque digamos que es un 1% por cada mes y pues el año trae 12 meses. Este monto, ¿cuándo lo debe recibir el trabajador? Porque los intereses de cesantía los recibe directamente el trabajador, a diferencia del auxilio de cesantía que es consignado directamente al fondo y que se retira por las causales que ya explicamos anteriormente. Los intereses los recibe el trabajador antes del 31 de enero. Mi compañera les va a explicar ahorita cuál es la fórmula para realizar el cálculo y las variables. No se te escucha. Ok, la fórmula para, ya, disculpa, para liquidar los intereses de cesantía está compuesta por el acumulado de cesantías que tenga hasta la fecha que se vayan a liquidar, la tasa o porcentaje que es el 0,12 por los días que laboró entre 360, perdón. Eh, Esta fórmula nos lleva a unas variables que componen la misma, es decir, la primera variable es el valor acumulado de las cesantías a la fecha de corte o liquidación de los intereses. Es decir, lo que se ve acá en la primera. Ese valor se va a multiplicar para sacar esos intereses, el valor de las mismas cesantías. Ahí no se va a tomar el salario básico porque es intereses sobre cesantías. Por lo tanto, el valor de esos intereses se va a sacar de las mismas cesantías. Días a liquidar es la segunda variable. Pues son bastante influyentes porque al igual que el auxilio de cesantías, no se puede cancelar un valor de intereses por el total de 360 si el empleado no laboró los 360 días. Tiene que ser proporcional a los días que laboró. Como nuestra compañera nos hizo hincapié en las diapositivas anteriores, si la persona tiene un salario variable, pues se hace proporcional al salario variable, promediándolo. Y la tercera variable es la tasa o porcentaje de interés, que es el 12%, que ya nuestra compañera también nos explicó por qué es ese porcentaje. Veamos entonces un ejemplo para combinar con nuestro tema. Ya les presento. Ya se ve, Ginés. Se está presentando. No, No se ve. no. Okay. Ya. ¿Listo la sala? Listo, ahora sí. Ok. La fórmula entonces para la liquidación de los intereses de cesantía corresponde a las cesantías acumuladas hasta la fecha que se vaya a liquidar por el factor, por la tasa o porcentaje de interés que es el 12%. Entonces vamos a irla haciendo. Sería total de las cesantías acumuladas. Disculpa, Angie, recuerda que el total de Perdón. la cesantía sí. Sí, ok. Este es el valor de las cesantías acumuladas. Entonces, el valor de las cesantías acumuladas por
la tasa o porcentaje de interés, que es el 0,12%, por los días laborados. Se toman los mismos 275 días. Porque la liquidación de las cesantías se hace, la van a realizar en este caso junto con la liquidación de las cesantías entre 360. Entonces tenemos que este trabajador va a recibir como intereses de cesantía un total de 68.669. Estos van a ser los intereses que, como dijo mi compañera, van a ser entregados directamente al empleado. Por el contrario del auxilio de cesantías, que se entrega al fondo de cesantías, estos intereses van a ser entregados al trabajador personalmente. Bueno, compañeros, esto era todo por hoy. Este fue nuestro tema. Espero que hayan comprendido. Si tienen algún inquietud, por favor, nos avisan. Muchas gracias. Muchas gracias.